El día de hoy vamos a hablar algo más acerca del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar acerca de una parábola que Él mostró. Las parábolas son historias no reales que el Señor cuenta para mostrar una verdad espiritual. Esas son las parábolas. Quisiera que vayan por favor conmigo al libro de Marcos, al capítulo 12. Y en Marcos vamos a leer los primeros 12 versículos, que es lo que tiene que ver con el texto que hoy vamos a predicar. Leemos Marcos 12 del 1 al 12 y leo la palabra del Señor. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole, se fueron. Yo no sé cuántos de ustedes habrán tenido malas experiencias con alguien que de pronto ustedes le hacen un bien y ellos le devuelven con un mal. Yo en la vida he tenido muchas cosas como esas. Y recuerdo una muy particular porque fue un familiar cuando yo era soltero que le di hospedaje en casa. Yo estudiaba medicina y él también estudiaba medicina. Y después de estar viviendo cierto tiempo y de conocernos y de estrechar un lazo de amistad, un día yo había guardado en un cajón con llave ciertas cosas personales de valor. Y solamente vivíamos él, yo y mi padre. Mis padres ya se habían divorciado y un día llego de la universidad, voy a ver mis cosas y no había nada. No había quien podía hacer desaparecer esas cosas. Así que confronté a este primo, a este familiar. Y por supuesto lo eché de la casa. Y después me ponía a pensar, ¿cómo puede haber alguien a quien tú le hagas un bien y te pague con un mal? Pero lo que a veces olvidamos nosotros, que esa es la naturaleza del hombre. Tú no puedes esperar nada bueno del impío. O tú no puedes esperar nada bueno de aquel que no conoce al Señor. Y lo que vamos a ver en esta mañana tiene este trasfondo de hombres de una nación a quien Dios solamente le hizo el bien y mucho bien. Y esta nación le pagó mal a Dios. El título del sermón en esta mañana es la parábola de los labradores malos. Y vamos a ver este sermón en 3 partes. Lo primero que quiero ver con ustedes es el precepto de Dios.
cuál es el mandamiento de Dios o qué es lo que Dios espera de sus hijos, de aquellos que conocen a Dios, de aquellos que dicen conocer al Señor. Lo segundo que quiero ver con ustedes es la paciencia de Dios. Y por último, nosotros veremos el castigo de Dios. De alguna manera particular en este sermón, en cada punto iré yo considerando las aplicaciones para no tener que decirlas todas al final, sino que vamos a irlo viendo en la manera en que analizamos cada punto en particular. Así que vamos a ver en primer lugar el precepto de Dios o el mandamiento de Dios o lo que Dios espera de sus hijos o de aquellos que han sido alumbrados por el Evangelio. Y leemos eso en el versículo 1 y 2 de Marcos capítulo 12. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Cuando el Señor comparte esta parábola con los escribas y los fariseos, que eran aquellos con los que estaba conversando en aquel momento, dice Marcos 11, 27, que Él estaba en el templo. Y durante el ministerio de Cristo, la gente se dedicaba a la agricultura, todo lo que tenía que ver con labores del campo, pero también se dedicaba a criar animales como ovejas, como bueyes. Y la Biblia siempre nos está hablando de esos cultivos frutícolas que nos hace referencia en diferentes partes los profetas, pero también Jesucristo. El Señor siempre está hablando acerca del olivo, habla de la higuera y también habla de la vid. Y el lenguaje que el Señor utiliza en estos pasajes o en esta porción que hemos leído es un lenguaje simbólico. Nosotros tenemos que entender cuándo es algo simbólico, cuándo es una prosa, cuándo es una poesía, cuándo es una parábola, cuándo es una hipérbole, porque si no entendemos estas cosas en la lectura, esas cosas nos confunden. Y esta es una parábola y aquí hay un lenguaje simbólico que nosotros tenemos que comprenderlo. La viña representa a alguien, al igual que los labradores, al igual que el dueño del terreno o el dueño del viñedo, al igual que el hijo y también al igual que los siervos. Todos tienen una representación, es un simbolismo de alguien. Y esta parábola que él habla acerca de esta viña, que un hombre la sembró, la cercó, la dejó arreglada y se fue de viaje, es una parábola que está basada en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 5 del 1 al 7 dice lo siguiente, y esto nos da un poco más de luz. Dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó en vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas. Pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos
es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Eso nos da con claridad, nos da luz acerca del texto que nosotros hemos leído. Y es el dueño, según el Evangelio de Marcos, quien aparta un espacio de terreno para plantar una viña. Es el dueño. Este dueño hizo todo lo necesario para que esta viña, ese arbusto, pudiera ser o crecer de manera saludable y diera fruto. ¿Qué fue lo que hizo el dueño de la viña? Bueno, en primer lugar, él acercó. Cuando tú cercas una planta es porque estás cuidándola y estás queriendo que nadie la destruya. Nosotros sembramos una matita de barraganete y yo contento con la planta de barraganete, y se hizo una cerca alrededor de la plantita de barraganete, pero una cerca débil. Y vinieron nuestros perros y se deleitaron con la cerca y con la planta y nos desbarataron todo y se me fueron las ilusiones de los barraganetes. Pero ya estoy pidiendo otras plantitas de barraganete por allí para que me den. Así que él cercó con la valla la planta, y luego dice que el lagar fue construido para justamente este viñedo. El lagar eran dos espacios que eran creados para almacenar las uvas que eran recogidas. Y también dice que creó una torre. La torre servía para vigilarla de los ladrones, de las zorras, de los chacales, de animales, y podían ver ahí sus viñas y cuidar lo que habían sembrado. Luego de estar acondicionada su viñedo, su plantío de uvas, la arrendó a unos labradores, quienes debían entregar al dueño de la viña cierta cantidad de la cosecha. Ellos se acostumbraban a hacer ciertos tipos de tratos. Algo así como: mira, te dejo todo listo, solo debes darme una parte de la cosecha de las uvas. Ese era el contrato. Y luego él se fue de la casa, se ausentó. Esa es la parábola en sí. Por lo tanto, el dueño, después de cierto tiempo, dice la Biblia que envió a un siervo a recoger su parte de los frutos de la viña. Y este siervo, como era enviado por el dueño, había sido, por supuesto, este siervo investido con la autoridad de su amo. El siervo también representa a alguien. El dueño representa a alguien. Los labradores representan a alguien. Y la viña también representa a alguien. ¿A quién representa el dueño? El dueño de la viña es Dios. Ese es el dueño de la viña. ¿A quién representa la viña? La viña o los sembríos o las plantas representan a Israel, el pueblo de Dios. ¿A quién representan los labradores? Esa nación judía representaba a justamente los judíos, a Judá. ¿Y a quién representan los siervos? Los siervos representan a los profetas. Los profetas siempre fueron a Israel y siempre fueron a Judá. Y ellos fueron apedreados, fueron rechazados, fueron avergonzados, fueron perseguidos. Ni Israel ni Judá soportaban a los profetas por una simple razón: porque venía la amonestación de parte de Dios y porque eran confrontados con sus maldades y sus rebeliones. Por lo general a la gente no le gusta que le digan esas cosas. La gente huye generalmente de la verdad y más bien prefiere pasar entretenida en sus pensamientos y en sus placeres. Y así era esta nación. Israel
Judá habían recibido misericordia, bendición, el amor, el cuidado de ese Dios celestial. Y ellos habían perseguido a los profetas que iban en nombre de Dios. ¿Qué es lo que espera Dios del pueblo que Él plantó? ¿Qué es lo que Dios esperaba de este sembrío, de estas viñas? ¿Qué esperaba de aquel sembrío que había cuidado con tanto esmero, que lo había cercado, que había construido un lagar, una torre? ¿Qué esperaba? Que diera fruto. Eso esperaba. Que diera fruto. ¿Sabes que el fruto es una realidad en la vida de un cristiano? Nosotros no podemos esperar que alguien dé fruto si no es un creyente. No podemos esperar eso. Eso no podemos exigirlo. El fruto es el resultado natural de lo que Dios ha hecho en el corazón de un hombre y una mujer, de alguien que ha sido realmente transformado por el poder de Dios. A veces los pastores como que se desesperan que no, aquí tú no vas a ver eso. Yo siempre me pregunto, ¿será cristiano? Dios esperaba de ellos que diera fruto. El Señor habló acerca de una parábola, también habló de una higuera, habló de una vid. Mira lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 1, 5 y 8. Dice así: yo soy la vid, o sea, yo soy el arbusto, yo soy la planta, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Cuando las plantas o árboles no enriquecen a su dueño con una abundante cosecha, cuando no producen fruto, han fracasado en su objetivo como plantas. Sea porque produzcan frutos de mala calidad o porque injustamente se le niegue al dueño de esa planta, como este es el caso de esta parábola, que ellos no le dieron a los siervos, o porque no haya ningún fruto. Lo que producía este viñedo eran uvas silvestres, malas. Marcos 11, versículos 13 y 14 dice: y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. En el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él ve a una higuera. No era el tiempo de higos, dice la Biblia, pero ocurre que esa planta produce unos brotes o unos retoños pequeños que aparecían antes de tiempo y generalmente aparecían antes de las hojas. Así que Él ve las hojas, pero no ve los retoños. O sea, no había producción, no iba a haber producción. Y a esta planta el Señor la maldice y se seca por no dar fruto. Él esperaba que esa planta a esa hora, a esas alturas, estuviera dando fruto. ¿Cuál es entonces el precepto del Señor en este primer punto? ¿Cuál es el mandamiento? Llevad abundante fruto. Dice Gálatas 5, 22 y 23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Y ahora voy a traer la aplicación a este primer punto. Si la rama, que somos nosotros, los seres humanos, si la rama no está prendida a Cristo, si la rama no está conectada a Cristo, no podrá dar frutos. A veces los padres somos como muy consentidores y pensamos que porque nuestros hijos vienen a la iglesia, son cristianos. Dios nos libre de llamar cristianos a quien no lo son. Porque se supone que si alguien es cristiano, tú vas a esperar que alguien dé fruto. Si la rama no está prendida a la vid verdadera, a Cristo, no va a producir fruto. Es el creyente en Cristo Jesús el que da fruto. Por lo tanto, si tú no eres un cristiano, si tú no eres un creyente, yo no voy a esperar que tú des fruto. No puedo esperar eso, porque tú no tienes un compromiso con Dios. Yo más bien lo que oraría es para que el Señor te injerte a la vid verdadera. Que Dios alumbre tu entendimiento y que Dios de ti tenga misericordia y te injerte a Cristo. Eso es lo que yo esperaría. Así yo oraría. No podría orar, da fruto, da fruto, da fruto, si no estás prendido a Cristo. En segundo lugar, el segundo punto tiene que ver con la paciencia del dueño de la viña. Ya sabe quién es el dueño de la viña. Es Dios. La paciencia de Dios. Eso se refleja del versículo 3 al 8, donde dice la Biblia lo siguiente. Pero ellos, echándole mano a los siervos que envió, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Nuestro primer punto tiene que ver con que el dueño de la viña está esperando que su pueblo, que su iglesia, que sus hijos produzcamos frutos, demos fruto. Eso es lo natural, eso es lo normal. Pero ahora el Señor, el dueño de la viña, Dios, manda a sus siervos para que recojan los frutos. ¿Y qué es lo que le hicieron a los siervos? ¿Qué le hicieron a los profetas del Antiguo Testamento? Los rechazaron, los golpearon, los persiguieron, los escarnecieron, los mataron. Y la nación de Israel, los judíos, mostraron ser crueles, perversos y malos. Pueblo que había sido escogido por Dios, que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Dios se había revelado a ellos por medio de Moisés, una nación diferente a todas las demás. Un pueblo escogido por el Señor. Y estos hombres, todo profeta que Dios enviaba, hablaban de él y lo criticaban. Eso sigue siendo igual al día de hoy. Hay mucha gente que critica y murmura contra los pastores al día de hoy. El dueño, al ver la actitud que envía a su siervo y el primero regresa golpeado, amoratado, herido,
pudo haber reaccionado. Dios pudo haber reaccionado, pero no lo hizo. ¿Sabe lo que Dios hizo? Mostró paciencia. Mostró paciencia. Era un insulto eso para el dueño. Enviar a recoger los frutos y al siervo lo manden golpeado. Así que él decidió dar otra oportunidad a los malos labradores, para cumplir su obligación. Pero la paciencia fue el carácter del dueño de la viña. Tenemos a un Dios paciente. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. 5. Y envió a otro, y a este lo mataron, y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Luego dice el dueño de la viña, tenía su hijo, su amado hijo. ¿Y saben lo que dice el dueño de la viña? Respetarán a mi hijo. El hijo representa a Jesús. Pero cuando lo ven al hijo, estos labradores malvados empiezan a tramar y a maquinar contra el hijo y lo matan. Su plan era heredar lo que el hijo tenía o lo que al hijo le pertenecía. Lo que olvidaron era que el dueño de la viña estaba vivo y que el dueño de la viña, Dios, iba a tomar represalias, iba a castigarlos. El pecado es necio y ciego. Siempre es así el pecado. Necio y ciego. Y eso me lleva a traer unas aplicaciones en este segundo punto. El dueño, como ya lo hemos dicho, representa a Dios. Y lo que nosotros vemos aquí, querido hermano y amigo, es que tenemos a un Dios paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es mi Dios. Lento para la ira. Ese Dios de quien estoy predicando en esta mañana ha mostrado paciencia para con todos los tiempos, en todas las edades, en todo lugar. Y ha mostrado paciencia contigo y para conmigo. Y por eso es que estamos aquí hoy. Pero no abuses. No te deslices. Ten cuidado. Tan grande es la paciencia de Dios que segunda de Pedro 3:9 dice él, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es nuestro Dios. Un Dios que tiene paciencia y está mostrando paciencia. Pero un día la paciencia de Él se va a agotar, se va a acabar. Él es paciente para con su pueblo, aun cuando su pueblo no da fruto. Y aún es paciente para con el impío, con el que no conoce a Cristo. Aun cuando el impío no reconoce su miserable condición. Él sigue siendo paciente. Dice primera de Pedro 3:20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios, oiga, la paciencia de Dios
esperaba en los días de Noé. Ahí estaba Noé construyendo el arca, predicando a la gente por más de 120 años durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua. En este versículo número 8, ahí termina la parábola. Ahí tiene punto final la parábola. Entonces el Señor le hace una pregunta a quienes les ha dado la parábola. Y esto me lleva a mi tercero y último punto. El castigo de Dios. El castigo de Dios. Y ahora le empieza explicando la parábola. Él hace una pregunta retórica y él mismo da la respuesta. Y él dice lo que va a hacer. Entonces dice el versículo 9. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. No importa cuánta gente al día de hoy se burle de Dios, y no importa cuánta gente al día de hoy pretenda creer en su peregrino pensamiento que está engañando a Dios. Dice el Salmo 2, versículo 4, el que se siente en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Porque Dios, en su omnisciencia, Él sabe el material del cual estamos hechos. Pero la pregunta es, ¿qué hará el dueño de la viña? ¿Qué hará Dios con esos labradores malvados que no le dieron el fruto que el dueño de la viña esperaba? Vendrá y destruirá a los labradores. Y dice la Biblia que dará la viña a otros. Si tú ves la historia con la que concluye esta parábola, no son los labradores los que triunfan, sino el dueño de la viña y su hijo. Esos son los que triunfan. Como lo dice el versículo 10 y 11. Dice el 10 y 11, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y aquí el Señor Jesucristo lo que está haciendo es citando un salmo. Él está citando el Salmo 118, el versículo 22 y 23. Ese salmo dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. ¿Sabes que nosotros como gentiles, ese admirable es para nosotros? Porque la piedra que desecharon los edificadores, que fue Jesucristo, porque Jesucristo a los suyos vino, y los suyos, su pueblo, Israel, Judá, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, fuera de la nación de Israel, fuera de Judá, para nosotros los gentiles, esa piedra angular llegó a ser preciosa, cabeza del ángulo. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, otras naciones a lo largo de toda la historia de la humanidad habían denigrado a Israel. Siempre buscaron destruirla al pueblo de Dios, todos los tiempos. Sin embargo, Israel había llegado a ser
en un sentido verdadero, la piedra angular. Israel había llegado a ser la cabeza de las naciones. Y Jesús muestra por las palabras de este Salmo 118 que acabamos de leer, que esa profecía, esa escritura, tiene su cumplimiento en el Hijo del Dueño, es decir, en Jesucristo. Jesucristo mismo es aquella piedra que estaban rechazando los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y los seguidores que estaban religiosos de aquel tiempo. La nación de Israel rechazó a Cristo. Pero algo maravilloso iba a suceder. La piedra desechada, Jesucristo, iba a llegar a ser la cabeza del ángulo. El Cristo crucificado se levantaría en forma triunfante. ¿Y qué ocurriría con la nación? Es decir, con aquel Israel que no estaba convertido. Los que estaban rechazando al Mesías, en otras palabras. ¿Qué ocurriría con ellos? Dice el Señor, de vosotros, dice ellos, dice Jesús, será quitado el reino de Dios. Él quitó la viña de ellos. Le quitaron los privilegios especiales del reino. ¿Por qué? Porque no habían vivido de acuerdo a las demandas y a las obligaciones que Dios esperaba. Les quitó la viña y se las dio a otros. Nos la dio a nosotros. A nosotros. ¿Sabes para qué? Para que demos fruto. Para eso. Y por eso es que dice aquí el profeta, eso es admirable a nuestros ojos. Admirable. Luego vendría una iglesia en los tiempos de Cristo, en el tiempo de los apóstoles sobre todo, cuando se derribó la pared intermedia que iba a estar formada por judíos y gentiles. Los privilegios que una vez fueron concedidos a Israel, ahora son transferidos a la Iglesia Universal. O sea que ya no tienes por qué idolatrar a Israel, porque el verdadero Israel somos nosotros, los que creemos en Cristo. Ese es el verdadero Israel. No entiendo a veces cómo hay personas que idolatran a Israel y hay cánticos en nombre de Israel. No entiendo. Cuando nosotros somos el verdadero Israel, dicen Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, es decir, a los judíos. Mas ya la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Eso fue lo que hicieron los judíos. Rechazaron a Cristo, rechazaron su palabra. Cuando Dios en Jesucristo ascendió a los cielos y quedaron los apóstoles, empezaron a predicar la palabra y empezaron por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando empezaron por el pueblo de Israel, por Jerusalén, ellos la rechazaron. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Nos vamos a los gentiles. Y es así como Dios ha abierto el entendimiento tuyo y mío. Y por eso es que ahora somos parte de ese viñedo de Cristo. Pero si tú no estás prendido a Cristo, tú no vas a dar fruto. Pero si estás prendido a Cristo, abona bien tu terreno. No descuides tu vida espiritual. No descuides tu relación con el Señor. Dice Él que vendrá y destruirá a los labradores. Querido hermano y amigo, hay uno de los atributos
que todo el mundo lo habla acerca de Dios, y es que Dios es amor. Y eso es verdad, Dios es amor. Pero también yo veo en la Biblia que en el amor de Él y en su justicia, Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dice Proverbios 29:1, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Hay versículos como estos que no se necesita añadirle nada, que hablan por sí solos. La parábola no termina con la destrucción de los labradores. ¿Sabes cómo termina? Que dará la viña a otros. Y termino con un texto de las Escrituras que también habla por sí solo. No hay mucho que añadirle, no hay mucho que agregarle. Dice el Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Que Dios nos ayude en nuestras debilidades, querido amigo, a refugiarnos de veras en Cristo. Querido amigo, pero si tú no tienes a Cristo, yo voy a orar para que Él te injerte en la vida verdadera. Lo que se necesita es, a los que no conocen a Cristo, no que conozcan la religión, que lo conozcan a Él, al crucificado.